Bueno, bienvenidos a todos los presentes, teniendo en cuenta que esta charla, este encuentro, está siendo grabado y seguramente se va a replicar en otros medios y en otros momentos, dentro de este marco que pertenece a la Escuela de Arte de Berisso, puntualmente a la materia Historia de la Música 1 y a la Semana de las Artes. La propuesta es compartir este encuentro entre todos con el invitado especial, en este caso, que es Marcelo de Aquino Vicente, quien es especialista en yoga y es músico y sobre todo es especialista, claro, en la música de la India y en toda la cultura de la India, ¿no? Entonces es por eso que hoy nuestro objetivo va a ser compartir con él esta tarde, indagando acerca de justamente de esto, de cuál es el modo que tiene esta cultura de entender la existencia, de entender el cosmos, la cosmogonía, cómo, cómo entienden la música, cómo la llevan a cabo, cómo la viven, qué relación tiene la música con el cuerpo, cómo el ser humano expresa la música a través de su cuerpo y se conecta con todo lo existente. Bueno, creo que de alguna manera no estoy yo para decírselos, ni mucho menos. Sí, incluimos este tema porque justamente en Historia 1, dentro del temario, vemos, y dentro de las civilizaciones antiguas, justamente le damos una importancia y es recibido de muy buen grado por los chicos el hablar de esta civilización tan maravillosa que, que toma el sonido como su principal elemento de vida y de creación. Entonces, como músicos, creo que eso no nos puede pasar desapercibido, ¿no? Es por eso que también con todo gusto lo invitamos y bueno, tengo el placer de presentárselos. Es por eso que todas suyas las palabras, todo suyo el sonido de esta tarde, profesor Marcelo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y como te he dicho cuando hablamos, Georgina, una alegría, un honor poder participar de esta actividad, digamos, de la escuela. Realmente siempre he tenido referencias muy buenas, por cierto, de la Escuela de Arte y bueno, pero nunca te había tenido oportunidad de participar con ustedes, así que estoy muy contento y bueno, ojalá no sea ojalá sea la primera de muchas, digamos. Buenísimo. Este, Seguramente será. ojalá, sí, sí, ojalá que sea así, porque primero digamos, porque da para, realmente este tema da para hablar mucho, tiene muchos aspectos interesantes y bueno, mm, realmente me resulta muy lindo ver la buena apreciación que tienen de la cultura india, de su música, ¿no? De su aproximación a la música, de su concepción del sonido. Así que bueno, creo que va a ser muy lindo poder compartir esta y los próximos encuentros, este y los próximos encuentros. Así que bueno, Georgina, comenzamos por donde vos digas. Perfecto. ¿Querés o te gustaría hablarnos acerca del papel del sonido dentro de esta cultura? Claro que sí. Bueno, realmente no es solo una frase, yo lo he vivido, por eso también voy a hacer referencia a experiencias concretas que he tenido. Digamos, he estado muchas veces en India, gracias a Dios, y ha sido una gran bendición para mí poder adentrarme no solamente en la cultura, en lo más visible, digamos, en lo que uno puede acceder
o a lo que puede acceder cualquier persona que va a India, sino realmente poder tener acceso, lo cual no es fácil, a aquellos círculos más íntimos donde todavía se conservan estas enseñanzas que vienen siendo transmitidas de padre a hijo, de maestro a alumno, por generaciones, decenas de generaciones de manera ininterrumpida, ¿no? Eso no es fácil hoy en día, más que nada para los occidentales. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar con ellos, de aprender de ellos, de convivir con ellos y bueno, y tener un contacto cercano de todo aquello que uno ve, en las imágenes, en videos, puede haber leído en referencias o incluso haber, ¿no?, leído en libros o escuchado. Y bueno, realmente, por eso cuento esto, porque realmente es una cultura basada en el sonido. Es de punta a punta, es así. Para decirlo brevemente, todo en India se canta, ¿no? O sea, el sonido es la madre de todo. O sea, por ejemplo, después podemos profundizar un poquito, se van abriendo, ¿no?, los temas, pero una diferencia, digamos, que una diferencia muy grande, digamos, entre la música india y la música occidental en general, digamos, ¿no? Un músico académico está acostumbrado, por ejemplo, en Occidente, a tener como referencia una partitura, ¿no?, como una guía, por ejemplo. En la música de India eso tradicionalmente no existe. O sea, ¿y por qué no existe? No es porque se olvidaron de hacerlo, porque no les interesa, es porque en realidad eso implícitamente tiene lo siguiente, que en realidad lo que importa o lo que verdaderamente refleja a la música es el sonido tocado o cantado, ¿no? Entonces lo que se escribe es muy poco, es una referencia para poder recordar o guiarse en cuanto a luego reproducir, pero la música es lo que se toca o se canta, ¿no? Eso es música. Eh, y bueno, después hay un montón de características que tiene la música. Todas las enseñanzas las referidas a la música en la cultura india y las no referidas a la música, todas las enseñanzas son transmitidas, han sido transmitidas oralmente, ¿no?, lo cual implica, está el sonido allí, y todas son cantadas o recitadas, ¿no? Es decir, las enseñanzas esotéricas, ancestrales, tradicionales, todas han sido transmitidas en palabras, pero expresadas en forma de cantos o recitados, digamos. Digamos, de nuevo el valor del sonido. Y más allá de todo, por encima de todo, digamos, la concepción de la existencia, ¿no?, dentro de la cual está la música, ¿no?, porque la música existe porque hay, por ejemplo, un universo, por decirlo así, ¿no? Si no hubiera un universo manifestado, no habría todo lo que viene después, ¿no? Inclusive la música. Bueno, la visión, la concepción de la existencia que tiene la cultura india es también, entre comillas, sonora, digamos. Nosotros le llamamos vibratoria, es decir, el origen de la existencia o la existencia misma no es otra cosa que vibración, o sea, vibraciones en frecuencias específicas que generan armonías entre sí y producen, hemos dicho poéticamente, una gran sinfonía universal. Hoy en día eso es corroborado por las ciencias, digamos, por ejemplo, de hace muchos años ya la física subatómica, la teoría de las cuerdas, etcétera, etcétera, ¿no? Y más avances que van, bueno, está bien, la ciencia se enfoca en el plano material, la visión de la existencia que tiene la cultura india va más allá de solamente el plano material, aborda el plano sutil, el plano causal, toda la existencia, pero aún así es una visión, una cultura basada en la vibración. Y en términos prácticos, eso se ve en el día a día. O sea, todo está
toda la cultura, todos los rituales, la vida diaria de las familias, en la calle, todo realmente tiene esa impronta del sonido, de la música, más allá de la profesión, por ejemplo, que un indio pueda tener, sea arquitecto, médico, contador, lo que fuera, comerciante, todos saben de música, todos aprecian la música. Digo, saben de música en el sentido de que aprecian, valoran, la escuchan, van a un concierto, tienen una estima muy alta de la música clásica de India. De hecho, a mí me ha pasado, ¿no? Que me digan, de estar hablando con alguien y yo decirle que estudiaba música de India, ¿no? Y me decían que como, qué bendición, ¿no? Que para la cultura india nacer en una familia de músicos o tener oportunidad de estudiar la música y dedicarse a ella, digamos, al estudio, a la enseñanza, a ejecutarla, era como lo más elevado para ellos, era una gran bendición en la vida a la que todos aspiraban. Pero bueno, aún así todos, más allá de la profesión que tengan, todos cantan, todos más o menos tocan algo, participan de las ceremonias, de los encuentros. O sea que la música está presente en todos lados, esta visión de la vibración, del sonido y de la existencia se ve también no solamente en lo teórico, sino también en la vida diaria concreta de cualquier familia común y corriente, digamos, ¿no? Digamos, en India. Y bueno, creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Por ahí Sí, podemos sí, empezar. exactamente. Em, Ligado a esto, bueno, yo, gente de los que quieran, pueden empezar a preguntar a aquellos que quieran, ¿no? Yo, de todas maneras, voy a ir conversando con Marcelo, pero digamos que el resultado de esa conversación, ustedes pueden intervenir y preguntar, claro. Eh, en cuanto a la producción del sonido, ese sería como el otro aspecto, digamos, que creo que puede llegar a ser interesante. Es decir, tanto sea la voz del ser humano, la producción del sonido vocal o del sonido instrumental. Ellos, ¿qué concepto tienen al respecto? Es decir, ¿qué valoración hacen acerca de la producción del sonido humano? Eh, ¿Qué tipos de sonidos habría a la hora de producir? Mm. Eh, bueno, no sé Muy linda cómo... pregunta, muy linda pregunta. Bueno, esa también es otra, digamos, otra característica, por decirlo así, de la música. Algo que vamos a ver en todas las respuestas que yo puedo compartir con ustedes, en base a mi experiencia, básicamente, es que no, es en la cultura india, bueno, ya sé que alguien me va a decir, bueno, pero yo escuché esto o existe esto. Sí, es cierto, en tiempos más modernos hay ejemplos diversos, pero digamos, hablemos de lo general porque si no es muy difícil dar una respuesta. Históricamente digamos, ha sido la música de India, no solo la música, también digo, las artes de India, en India, han sido inseparables de lo espiritual. Espiritual no digo religioso, no digo un dogma, sino algo más parecido tal vez a las culturas, a nuestras culturas indígenas, digamos, ¿no? Ese abordaje de la música, el sonido, la vibración, como un medio de conexión con otras realidades. Cada uno lo ha llamado de una manera diferente, con otras dimensiones. En principio con lo que llamamos la dimensión sutil, la dimensión interior, ¿no? Y eso, digamos, hecho voluntariamente para fines específicos, digamos, no es porque sí. Entonces, bueno, acá viene la respuesta. Dado que no es inseparable la música de India de la visión espiritual india, digamos, que concibe, bueno, está definido en la palabra yoga, ¿no? La unidad, concibe
que la verdadera esencia del ser humano y de todo lo que existe es una y la misma cosa. Si bien el ser humano se autopercibe como diferente en términos relativos, y eso es parcialmente real, digamos, yo estoy acá, otra persona está allá, pero en términos esenciales no somos diferentes, somos una misma esencia, ¿no? Entonces, vivir bajo la guía de esa comprensión es un poco el objetivo del yoga, ¿verdad? A través de diferentes vías o caminos. También la música lo tiene y por eso también hay un tipo de yoga que trabaja con la música, digamos, ¿no? Entonces la música también quiere expresar eso. La música india quiere de alguna manera, muy sutilmente, después cuando vayamos metiéndonos más en la parte concreta de lo musical, ¿no? De los aspectos musicales, vamos a ver que está repleto de ejemplos sobre esto. Pero la música no busca entretener al oyente, no busca divertirlo. Si se divierte y se entretiene, mejor todavía, pero busca, ellos dicen, elevar la conciencia del oyente. ¿Qué significa elevar? Que su nivel de atención, o podríamos decir que su identificación, deje de estar con el cuerpo y con el ruido interior y pase a un lugar más profundo donde se expresan contenidos más abstractos, más sutiles. En el yoga decimos más verdaderos, más ligados con el ser, con lo que uno siente. Podríamos equiparar estas dimensiones con tal vez la intuición que sienten, ¿no? Los músicos normalmente cuando componen, que acceden a un estado diferente del estado consciente o de vigilia cotidiano. Y bueno, y allí las musas inspiradoras aparecen y bueno, y pasan cosas. Bueno, esto en la música india es hecho de manera voluntaria, digamos, de manera casi como una premisa desde el vamos, ¿no? Y eso lo hace inseparable de lo espiritual. Entonces, de alguna manera, el objetivo es que a través del trabajo musical uno pueda acceder a esas dimensiones y luego expresarlas. El cuerpo físico y la mente, digamos, ¿no? Son considerados instrumentos para la cultura india, ¿no? ¿Instrumentos de qué? Instrumentos de esa intuición más profunda, de ese sentir que se conecta con aspectos más sutiles. Entonces usa la dimensión más externa de la mente, que es la que le da forma a las cosas, ¿no? Surge, por decirlo así, la idea, la forma de combinar una nota con otra, un acorde, darle la forma a esa intuición, a esa inspiración, y luego se ejecuta, ¿no? Usa el cuerpo físico, en su caso la voz, o si no, para ejecutar un instrumento, para expresar en este plano esa musicalidad que fue intuida, recibida, percibida. Bueno, y es allí donde en el uso del complejo cuerpo-mente como instrumento, se trata de buscar algo muy especial, que parecería un poco un giro al revés de lo que uno está acostumbrado, que es, no, por ejemplo, hablando de la voz, no se trata de generar alguna voz diferente o alguna vocalización particular, sino lo que se busca es encontrar, encontrar la voz natural. O sea, el objetivo es encontrar la voz natural, la propia voz, que por supuesto, para poder lograrlo, conlleva un cierto trabajo interior, ¿no? Porque siempre están los preconceptos, está bueno, el desconocimiento de los propios recursos, bueno, muchas cosas que pueden ocurrir que hacen que uno se desconozca esa dimensión de sí mismo. Pero bueno, el objetivo y es el punto fundamental, es como que el primer paso, si uno estudiara música de India con un maestro indio, por ejemplo, en vez de poner algo, el maestro lo que va a intentar es sacar, ¿no? Es hacer lugar.
Entonces, sacar los prejuicios, sacar las tensiones, entonces, bueno, la relajación, algunos ejercicios, van a ser algunos ejercicios sencillos de práctica de notas, va a ayudarte a que no estés, a sacarte algunos vicios por ejemplo, de lo que uno quiere hacer siempre, de tratar siempre, no sé, que me salga rápido y si no me sale me pongo mal y empiezo a pensar cosas de que no me va a salir, nunca me va a salir y cómo lo voy a lograr. Bueno, te va a ayudar a limpiar un poco todo ese canal hasta que uno pueda encontrar un lugar más estable, interior, más conectado con esa esencia y allanar ese canal cuerpo-mente, encontrando esa voz natural y a partir de allí progresar, digamos. ¿Para qué? Digamos, ¿por qué y para qué, no? ¿Por qué? Porque es la única forma de expresar esa musicalidad intuida, percibida, con la menor cantidad de obstáculos posibles en el cuerpo-mente, ¿no? Y a la vez conservar la parte espiritual, o sea, que no se transforme en esa inspiración tal vez pura, inicial, que luego, por la distorsión en la superficie de la mente, supongamos, porque uno quiera que lo aplaudan, o quiera que alguien no se aburra, o que no descubra que se olvidó una parte, ¿no? O lo que sea, quiera esconder algo, ¿no? Quieren de alguna manera como un poco engañar al que está viendo u oyendo. Bueno, que ese tipo de obstáculos no estén, ¿no? No estén o estén en lo más mínimo. Entonces eso aseguraría una expresión más lisa y llana y conservar esa parte profunda y espiritual que tiene la música, digamos. A tal punto de que, como yo le decía al principio, los maestros que yo he conocido de la tradición ancestral no tienen ningún apuro, pero realmente ningún apuro. Podrían esperarte toda la vida hasta que vos logres algo, digamos. No hay ningún apuro. Ahora, si no van a perder el tiempo, digamos, enseñándote si vos no estás preparado, por ejemplo. Que es algo también muy común en las culturas aborígenes, ¿no? Y culturas ancestrales de todo el mundo. O sea que hay una estima muy grande sobre la música. Claro, Entonces, allí entonces, bueno, entraría, perdón, la no, interrupción. cierro. Digo, vos me preguntabas Ah, cómo era bueno, el abordaje así de la producción. Bueno, la producción del sonido, o sea, primero y principal, eso hay que decirlo también, la música es vocal. O sea, más que cantar se llama música vocal, como expresar esa musicalidad interior a través de la voz. Y voy a conectar dos temas para cerrar con la pregunta. El punto número uno es que, como yo les decía, todo se canta. El ritmo se canta, las melodías se cantan, no sé, la secuencia de notas se cantan, se canta con letras, se canta sin letras, todo se canta, ¿no? Es decir, se aprende todo desde el cuerpo de alguna manera, ¿no? Los ritmos se aprenden a través del cuerpo, palmeando, con los pies, verbalizando. Después podemos hacer algún ejemplo. Y la melodía también. ¿Por qué es eso? Porque se considera, la lógica es esta, es el cuerpo y mente siendo un instrumento para la expresión de algo, de ese sentir, de esa intuición, de esos estados profundos que el músico está viviendo y los va a comunicar, y que al comunicarlos en la ejecución, también si el oyente es receptivo, ¿no? Si el oyente es receptivo, también van a aflorar dentro de sí, que esta es la magia de la música, ¿no? O sea, si el músico está viviendo ese estado, el estado de lo que está comunicando a través de la música, y el oyente es receptivo, se produce esta conjunción, ¿no? En lo que decíamos al principio, esta elevación de nuestro estado interior. O sea, el oyente sentado en una butaca, sin hacer nada más que estar escuchando con cierta receptividad y atención, ve elevado su estado interior, lo cual es bastante mágico, ¿no? Bastante maravilloso, con todo lo bueno que eso trae. Entonces,
Punto número uno, todo es cantado, todo pasa por la voz. Y eso tiene un porqué muy profundo, que es que ellos consideran que la voz es el único instrumento que puede darnos la experiencia completa del sonido y la música, ¿no? Y además que es el instrumento más completo, ¿verdad? Bueno, entonces todo se canta y la persona vivencia, digamos, experimenta eh, de qué se trata todo eso, ¿no? O sea, lo vive, lo realiza en sí mismo. Y luego, una vez realizado en sí mismo, una vez que lo haya visto dentro de sí y sentido, ¿verdad? Y asimilado, luego a través de la voz o los instrumentos externos, lo puede comunicar a otros. Ese es el punto número uno. Y bueno, y a partir de allí, entonces se empieza o sea, a partir de esta lógica es que la producción de los sonidos, primero, focalizado en la voz, se busca la voz natural y los instrumentos, cualesquiera sea, de cuerda frotada o lo que sea, todos van a emular a la voz. O sea, todos van a intentar que cuando toquen algún instrumento se parezca como si estuviera cantando. Bueno, eso quería redondear. Muy interesante, muy interesante. Justamente cuando dijiste, eh, cuando el alumno esté preparado, bueno, está la frase, ¿no? Que estaría reflejando esto. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, ¿no? Exacto. Eh, y realmente, claro, eso refleja el grado de importancia que esta civilización le da al hecho musical en sí, ¿no? Exacto, me encanta, bueno, me apasiona este tema, por eso cuando, bueno, vamos a decir que Andrea, que es alumna mía de historia, cuando me comentó que es tu alumna también, es decir, Mm. compartimos alumna. Andrea es la culpable de todo esto. Claro, es la autora de esto, ¿no? Sí, sí, Que me una encantó la grande idea. Andrea. Cuando me dijo, pero desde ya todos nos entusiasmamos con esto, desde los compañeros de ella hasta a mí me encantó la idea. Y bueno, acá estamos también, a todos nos llegó, somos en este caso, tus discípulos, y todos teníamos ganas de escuchar esto, evidentemente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora creo que vendría el momento de entrar en, digamos, en los temas específicos, los anteriores lo fueron, ¿no? Pero, digamos, no en comparar, pero en buscar ejemplos de lo que nosotros entendemos, pero trasladados a esta cultura. Por ejemplo, ¿qué pasa con las escalas en el caso de la India? O vamos a algo más general, ¿qué pasa con la melodía, las escalas, los ritmos? ¿Cómo los clasifican o cómo organizan su sistema musical, diríamos, englobando todo esto? Eh, y, y cómo definiríamos el raga, Mm, ¿no? Que es lo que se nos viene a la cabeza inmediatamente al hablar del sistema musical de la India, ¿no? mm. Bueno, pregunta difícil por por la sutilidad del tema. Ujú. Bueno, ahora, digamos, por ahí ahora para una primera charla sería muy específico, pero en alguna Mucho. otra podríamos abordar más detenidamente solo ese tema, por ejemplo, las distintas escalas, Perfecto. cómo varían las notas, la diferencia entre dos grandes sistemas, digamos, que hay de clasificación, que uno es el sistema antiguo, más antiguo, que es el que viene, por decirlo así, de realmente tiempos remotos, que es un sistema que está agrupado, se llama Jati, que significa familia. Ahora hablamos de qué es un raga, ¿no? Pero bueno, lo que hace es
agruparlos como si fueran una familia. Dicen, bueno, hay seis ragas masculinos principales, luego cada raga masculino tiene 6 consortes, ¿no? Bueno, con cada una de esas consortes tiene tantos hijos y tantas hijas, ¿verdad? Bueno, y así se van hijos, nietos y demás. Entonces se va armando como una especie de árbol genealógico de los ragas, de estas piezas musicales. Y bueno, y uno, o sea, se va viendo, más allá de esta categorización de forma así familiar, como un árbol genealógico, se ve que, por ejemplo, una consorte del raga masculino tiene características similares, y un hijo de un raga masculino con una consorte femenina tiene características un poco del padre y un poco de la madre. ¿Cómo se ve esto? Se ve en los giros melódicos, en las notas que se usan, metiéndonos un poquitito, ni siquiera mucho, en lo que es la estructura de un raga, que ahora les voy a explicar qué es algo bastante amplio para explicar en pocas palabras, pero digamos, en los ragas, en estas piezas musicales, ocurren algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, que primero que el raga tiene, si bien tiene características principales, tiene una gran cuota de improvisación. Ahora, esa gran cuota de improvisación no es exactamente igual que en el jazz, es diferente, digamos, porque esa improvisación tiene lineamientos, es decir, ya hay premisas que, más allá de que uno puede improvisar libremente, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. O sea, se pueden tocar ciertas notas y ciertas notas no, se pueden tocar de una manera determinada, se pueden abordar de una manera determinada. Hay notas que son principales, como si uno tuviera los 7 colores del arco iris, ¿no? Y dijera, bueno, este raga hace énfasis en, no sé, digo, en el amarillo. Entonces, bueno, puede usar los otros colores, pero siempre va a resaltar el amarillo. Y va a pintar más con amarillo acá y con amarillo allá, puede ir para otro color, vuelve, pero va el amarillo como constantemente, va a haber una o dos notas que son las principales, y el hecho de girar alrededor de ellas, ¿no? Tanto en una octava grave como en una octava media o una octava aguda, le va a ir dando la identidad al raga, ¿no? Bueno, ahí nos meteríamos en algo bastante específico. Bueno, un raga, como ya les dije, tiene ciertas características, tiene, digamos, tiene una gran cuota de improvisación, ¿no? Pero básicamente es un marco de improvisación. Un raga, la definición de un raga es un marco de improvisación. Es literalmente un marco, ¿sí? Como si fuera un marco de un cuadro, un marco. Es decir, el marco lo que te pone es un límite. Es decir, no te podés ir del marco, porque si no sería otra cosa, digamos, ¿no? No sería un raga, ¿no? Entonces, tiene ciertos lineamientos generales, muy generales. Son tan generales que a veces parece que no están, o sea, son difíciles de ver. Es como si uno dijera, bueno, el universo tiene un fin. Ese fin está tan lejos que parece que no hay un fin, que es infinito, pero no, tiene un fin. O sea, en algún lugar terminará, digamos. O sea que en algún lugar habrá un marco, un límite, digamos. Pero es tan infinito que parece que no lo tiene, pero sí lo tiene. Bueno, en el raga pasa lo mismo, y es un poco la dificultad que tenemos a veces los músicos occidentales al abordar la música de India, que como con tanta libertad no sabemos qué hacer, digamos, ¿no? Bueno, entonces, el raga es un marco de improvisación. La definición de raga, fíjense que su utilidad en los textos antiguos, tiene que ver con colorear la mente usualmente digamos, en colores bellos, digamos, ¿no? O sea, producir belleza en la mente, no en los pensamientos, porque básicamente la música de India es instrumental,
y la parte vocal con letra también es instrumental. De hecho, la parte vocal con letra usa mucho textos tradicionales que hacen referencia, bueno, a todos los dioses y las deidades y la mitología de su cultura. O sea que básicamente es como una referencia para seguir usando las notas, ¿no? Trabajando con las notas y demás y demás. Bien, entonces, en este marco de improvisación que es el raga, dentro de un marco tenemos el lienzo en blanco, pero tenemos lineamientos, o sea, no podemos hacer cualquier cosa. En un raga se va a pintar con ciertos colores, tal vez tenemos los 7 colores, ¿no? Tal vez tenemos 5 colores, no siempre tenemos todos, pero bueno, va a haber la premisa del raga, que es lo que enseña la tradición, o sea, esto se dice que fue revelado, que ni siquiera nadie lo inventó, digamos. Bueno, un raga determinado va a pintar más con un color, y en un lugar, va a pintar más con un color en otro lugar, y de esa manera, en la improvisación del músico, que también un poco es esa conexión con la intuición, con esa intuición profunda, ¿no? Que también es un poco la conexión con todo lo demás. Bueno, va guiando la improvisación, pero dentro de ese marco y dentro de los lineamientos de ese raga. Cambiando el raga, también vamos a tener el marco, pero el otro raga puede decir, no, bueno, ahora pintamos con otro color acá y este otro color por aquí, ¿no? Sigue estando la improvisación, sigue estando los lineamientos, hay diversas partes, un raga tiene varias partes que tiene características, podemos repasarlas. Y bueno, y de esa manera se estructura, muy someramente hablando, un raga, ¿no? Como un marco de improvisación con lineamientos específicos. Ujú. Perfecto. Podríamos decir que, no sé, siempre me acuerdo cuando leo textos referidos al raga o que hablan de la música de la India, me llama mucho la atención el hecho de la tendencia de esta música a ir hacia los hechos particulares, ¿no? A no repetir, como en el caso de nosotros los occidentales, que somos más estandarizados, ¿no? Ujú. Como que una melodía está en do, bueno, se hace la melodía en do ahora igual que dentro de 5 años, Claro. sea lunes, jueves o septiembre, octubre, da lo mismo. En cambio, ellos van más a lo artesanal, ¿no? Valoran más cada día por sí mismo, ¿no? O Sí, cada sí, sí. estación por sí misma, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí está otra parte, es muy, muy correcta tu apreciación. Claro, digamos, quería decir una cosa que ahora me di cuenta que me olvidé de lo anterior y continúo con esto, que hablé Buenísimo. del sistema de familias, ¿no? Porque vos me preguntaste por las escalas. El sistema de Interesante familias, eso, lo de sí, la familia, jamás lo había escuchado, mm, qué increíble, sí, sí, es muy claro. interesante. Bueno, este sistema de familias es el sistema antiguo y el que se llama Drupad, el estilo de música que viene de la época védica, de la época central, se llama Drupad. Y luego el estilo moderno, que se llama Khyal, o Khyal también, que es lo que más se conoce digamos, con los instrumentos, tal vez han visto Ravi Shankar y todos Ujú. esos músicos muy, muy renombrados, sitar, tabla y, bueno, esos instrumentos. Bueno, en tiempos más recientes, tal vez no más de, ¿qué podemos decir?, 200 años, algunos musicólogos intentaron buscar otra forma de categorizar este universo de ragas, ¿no? Los ragas, como dije, según lo que enseñan en India, fueron revelados, digamos, no es una composición que alguien hizo y dijo, a ver, me gusta. Sí hay algunos pocos que son así, pero la mayoría existen desde siempre, digamos, fueron transmitidos, pero han sido revelados como son las enseñanzas ancestrales de esa cultura. Bien, entonces, estos musicólogos
han hecho un intento más reciente de colocar en ciertas categorías ese universo de ragas, porque realmente hay miles, según dicen, hay miles de ragas. Los textos hablan de decenas de miles, pero probablemente sea solamente una simbología. Pero yo he escuchado de la boca de los maestros hablar de miles de ragas. Bueno, esa forma de categorización moderna lo que hace es hablar de escalas. En la tradición antigua no se habla de escalas, se habla de ragas, digamos. Sí, qué sé yo, podríamos tomar una escala por la secuencia, cómo un determinado raga sube y, o sea, asciende y desciende en términos de las notas, pero no importaba mucho por la escala en el sentido de que no definía casi nada. En este sistema moderno del Khayal, que es el sistema de los Tats, se llama Tat, T-H-A-T, Tat, que Tat sería algo parecido a una escala. Entonces, bueno, lo que hicieron fue, encontraron, digamos, en su investigación que la mayoría de los ragas, digamos, podían ser incluidos en no más de 10 u 11 categorías u escalas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, con estas 10 u 11 escalas podemos incluir o, digamos, relacionar la mayoría de los ragas existentes. Entonces, bueno, quedó como un sistema alternativo de clasificación. El sistema de escala tiene un problema que no tiene el sistema de familias, porque el sistema de familias es muy específico, digamos, porque están las características ahí puestas, digamos. O sea, las características del hijo, digamos, uno ve en el hijo características del padre y de la madre, digamos, es muy visible, eso se ve en las notas. Y también a sabiendas de que en la música de India, tal vez, digamos, es mucho más común usar microtonos que en la música occidental, ¿no? Eso también es particular. El hecho de que uno toca un do en el piano, la nota do, y siempre es do, en la misma frecuencia, digamos, ¿no? La primera nota en la música de India, que la llamamos sa, S-A, no es siempre la misma frecuencia. O sea, si uno la midiera con un afinador, puede que sea un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y eso puede pasar con cualquier nota, cualquiera de las 7 notas. En alguna medida, la música de India es como si fuera una galaxia de estrellas, digamos, ¿no? Donde está todo en movimiento y donde cuando algo se mueve, todo lo demás necesariamente tiene que moverse para mantener las mismas relaciones proporcionales, ¿no? Bien, bueno, y es ahí donde se empieza donde el sistema de familia es más preciso. El sistema de escalas es un poco más práctico, pero a la vez, bueno, no define cuál es la nota exacta que tiene cada raga, y además hay ragas que tienen una forma ascendente, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a usar los nombres de la música, los nombres de las notas musicales en India, ¿no? Acá tengo un sonido de base que se llama tanpura, ¿no? Que se toca como base para tocar o cantar. Esta es otra diferencia, ahora la vamos a ver. Entonces las notas son sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Y viene el otro. Sería como do, re, mi, fa, sol, la, si, pero con otro nombre. Entonces, por ejemplo, tenemos un raga que es raga Bhupali de esta hora, un raga, como decía Georgina, un raga está asociado al momento del día, a un estado de ánimo, las piezas musicales, a una estación del año, ¿no? Entonces hay piezas musicales que se tocan más a la mañana, o a la tarde, o a la noche, o en la época de lluvias, o en el verano, o en el invierno. Pero si, por ejemplo, tenemos un raga Bhupali, ¿no? Que es sa, re, ga, pa, dha, sa, da, pa, ma, ga, re, sa, da, pa, ga, re, sa. Entonces tiene 5 notas, ¿no?
Sa re ga pa da sa, sa da pa ga re sa. Bueno, este raga podría ser asociado con más de una escala, ¿no? No tiene la cuarta ni la séptima, ¿no? Entonces podría ser asociado con más de una escala, una, dos o tres. Y bueno, es ahí donde, bueno, obviamente uno apela a la impronta del raga, para ver con qué escala tendría, o sea, sería más razonable incluirlo o asociarlo. Pero bueno, en este sentido quería decir que el sistema de escalas es un poco menos preciso a la hora de definir una categoría para un raga, pero es más práctico en el término de las notas, decir, ah, bueno, tiene estas notas, bueno, listo, es de esta escala, tiene estas notas, es de esta escala. Buenísimo, súper claro. Em, Desde lo que sería la demostración en sí, es decir, si nos quisieras contar cómo suena la música de la India con ejemplos. Bueno, acá Cuando- tengo, estoy un poco maltrecho de la pierna derecha, entonces me toca ir Uy, acomodando, pero sí. Pero bueno, acá tengo un sitar, que es el primer instrumento que comencé a ejecutar. Bueno, lo- tal vez podemos mostrar muy brevemente esto que decíamos de la estructura del raga, donde hay diferentes partes, ¿no? O sea, un raga tiene varias partes, varias secciones. Uno puede improvisar, es parte de estos lineamientos que decíamos, ¿no? Bueno, una diferencia sustancial es que la música de India es melódica, no es armónica, es decir, no se hacen acordes. Se pueden tocar notas simultáneamente, pero de manera esporádica, pero no es una música que sea armónica, es una música melódica, por eso, para mantener la relación de los sonidos, es necesario tener un sonido de base, y es este que yo estoy colocando acá en el celular, pero en realidad es un instrumento, es como si fuera un instrumento parecido a este, sin los trastes, ¿no? Y sin las clavijas que se tocan las cuerdas al aire. Y bueno, dan las notas de base sobre la cual se van, bueno, el instrumento principal o la voz va cantando, va ejecutando y se van armando las armonías. La armonía sí está, pero está en el aire, en la conjunción de los sonidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se escucha bien ahí, más o menos? ¿Sí? Bueno, el raga va a empezar siempre, si ustedes después exploran en la web o tienen música para escuchar, el raga empieza con una primera parte que se llama alap, alap, que es algo bastante raro para nosotros, porque es una presentación, una descripción. Empezamos a pintar en ese marco con las notas del raga, pero eh, es un espacio de improvisación donde se da la idea del no pulso, ¿no? O sea, como la característica es que debe dar la sensación de que no hay un pulso donde uno pueda marcar, ¿no? El tempo, ah, bueno, acá está el tempo. Entonces, es como una introducción, pero
Entonces, da una idea, ¿no? Como de no pulso. Ahora, la segunda parte, o sea, el músico tiene libertad, puede tocar 1 minuto o 1 hora y media, explorando, va a los graves, los agudos, respetando siempre los lineamientos del raga, ¿no? No puede tocar cualquier cosa, digamos. Ahora, después viene una segunda parte que se llama yor. Yor sí, es con pulso, ¿no? Siguiendo los lineamientos del raga y todo lo demás. Bueno, ahí se puede ver claramente un pulso, ¿no? Es fácilmente identificable. Y la tercera parte, que se llama Jala, estamos hablando del estilo moderno, el estilo Khayal o el estilo Kial. La tercera parte es Jala. Jala es llevar más rápido la segunda parte. Entonces se acelera el pulso y se van haciendo recursos más rítmicos que en este instrumento, como verán, tiene cuerdas aquí arriba que son rítmicas, usadas rítmicamente para hacer combinaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces, toda esta parte, esas tres partes que pueden durar, como les dije, 1 minuto, 20 o 1 hora, esta discreción del músico, de su capacidad creativa, de expresión y demás, todo eso ocurre solamente con el instrumento melódico o la voz si es un cantante, sin percusión. Recién al término de esa introducción, que globalmente se llama alap, otro día podemos repasarlo más técnicamente, digamos, con alguna diapositiva y demás. Recién ahí empezaría la segunda parte, donde viene la parte con la percusión, la sección con la percusión. Y donde va a haber un diálogo de improvisación, va a haber una especie de, como hay, por ejemplo, en el jazz, un estándar, digamos, una frase que va a ser repetida, digamos, y que uno se va a ir yendo y viniendo, ¿no? Bueno, y se van a hacer improvisaciones, frases de ida y vuelta, se va a jugar y también se le puede dar la duración que el músico considere. Normalmente el que guía es el instrumento melódico o el que canta, ¿no? La percusión va acompañando y se va moldando. Y bueno, es bastante interesante todo lo que surge en un momento, obviamente que hay muchas cosas aprendidas, pero es casi todo colocado artesanalmente de una manera espontánea. Claro. Sí, eso es lo que más maravilla, ¿no? Y también hablábamos con Andrea en una de las clases que, bueno, el hecho de la importancia de conocer esta música, creo que es la de complementarla con la música que conocemos y que como músicos aprendimos desde chicos algunos o los que la vayan aprendiendo, porque necesitamos todos tener el yin y el yang, ¿no? Tal Claro, claro. como como que lo occidental, bueno, ya lo tenemos, necesitamos un poco de yin oriental, de emociones internas, ¿no? De tener esa conciencia con el cosmos y un poco esta visión que por suerte cada vez creo que se está poniendo más de moda y que
irrisoriamente no es nada nueva, porque Claro, es claro. milenaria, Tal ¿no? cual. Eso es muy cómico, a mí me da mucha risa porque eh, qué cosa que al comienzo de la Edad Media un poco todo esto se dejó de lado por considerarse pagano, y entonces el curso de la música occidental tomó otro camino que no sabemos cómo hubiese sido si todo esto se hubiese integrado, ¿no? Ujú. Y no se hubiese dejado de lado como algo misterioso u oculto o contrario a lo bueno muchas veces, ¿no? Todo esto por cuestiones religiosas, pero la verdad es que eh, por eso me encanta incluir estos temas en la materia, porque creo que son fundamentales y para los compositores, para cualquier músico que tenga su banda, cualquier ejecutante, creo que es importantísimo tener esta apertura hacia otros lenguajes, Mm, hacia otros modos de ver el arte, la música y el mundo en el que vivimos, que es, exacto. ¿no es cierto? El principal factor de inspiración creo que para cualquier artista, cualquier músico, es entender y sentirse incluido en el mundo en donde vive y creo que los hindúes, o mejor dicho, los indios de la India, ellos tenían muy claro esto. Eh, bueno, realmente, como decís, esto da para mucho, ¿no? Es una cultura muy compleja y cargada de cosas. No sé si alguno de los presentes quieren hacerle alguna pregunta a Marcelo. Eh, no quiero dejar esto unilateralmente entre una conversación entre nosotros, ¿no? Este, no sé si alguno se anima, pero creo que están invitados, ya ven cómo Marcelo lo transmitió también a la manera de la India, con total desapego a las estructuras fijas. Ah, bueno. Bueno, buenísimo. Este, bueno, yo no tengo la visión de... Ah, bueno, bueno, Tere, gracias por haber estado presente. Eh, bueno, esto después se va a replicar, quizás cuando se cuelgue, supongo que esto va a ir a YouTube. Ay, buenísimo. Gracias, Rosalía. Gracias, te agradecemos mucho. Esto después se va a colgar a YouTube. Y bueno, ahí si sale si sale alguna pregunta, te la voy a mandar la pregunta, así respondes vos Sí, sí, con tus podemos, en la medida en la medida que se pueda, yo estoy como te dije en privado, no fue un cumplido, así que podemos buenísimo, hacer tantos encuentros como se puedan y bueno, ir abordando de manera gradual los temas de interés. buenísimo. Bueno, desde ya la escuela te agradece esto, tu generosidad. Ay, qué bueno, Nora. Bueno, muy bueno. Es Sí, la idea, ¿no? Es la idea. Sí, creo que todos deberíamos ser más holísticos, ¿no? No estar centrados o separar las cosas. Todo está unido y todo está relacionado. Y, y aprender esta música nos hace ser más conscientes de eso, creo. Eh, Bueno, te vuelvo a agradecer, te agradezco en nombre de la cátedra y fue un muy excelente aporte para la Semana de las Artes y para incluir bueno, todo muchas tu gracias. saber. Bueno, entonces, hasta muy pronto
y al estilo hindú, bueno, esto no terminó, esto fue un pasaje y continuará en otra clase, quién sabe en qué hora y en qué día, y ya lo comunicaremos. Sí. Bueno, Gracias. quiero también yo agradecerle, bueno, a Andrea por la invitación, porque fue a través de Andrea, bueno, a vos, Georgina, y bueno, y a la escuela que realmente me dé la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de las experiencias. Para mí realmente es un honor participar de este evento y de una escuela tan prestigiosa. Así que cuenten conmigo para próximas ediciones. Muchísimas gracias. Y ojalá en algún momento sea de manera presencial, ¿no? Claro que sí, sí. Es lo Bueno, ideal. voy Ya a hablar, llegará. al final voy a hablar. Gracias. Ah, Bueno, muy bien. y bueno, gracias Marce, lo único que hice fue unir un poco y ser el puente en esto que me parece a mí muy importante. Como aporte, bueno, yo que he practicado, he estudiado música de chica, después, bueno, ahora estudié música de la India y bueno, que recién estoy empezando, porque por cierto lleva todo un proceso y todo un trabajo interno y todo lo que moviliza cuando uno empieza a cantar y a tocar y a concientizar. Así que bueno, y estoy en las dos partes, digamos, estudiando las dos partes. Así que bueno, muchas gracias Marce, sé que tenés poco tiempo y está bueno que te hayas hecho Namaste. Namaste. Y bueno, gracias Georgie por escuchar y también Un tan placer para mí. receptiva. Sí, había muchos compañeros que estaban súper interesados, porque es muy desconocido para muchos, entonces me parecía que abrir esto es, no sé, nos hace a todos mejores. Sí, Ampliamos mucho desde más la conciencia. Así que gracias. Muchas gracias. gracias a vos, Andrea, también. Bueno, y esto continuará entonces. Continuará. Hasta Bueno, la próxima. hasta la próxima. Un abrazo. Abrazos a todos. Chao, chao.